Hello everybody, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a tocar el tema un poco de los traductores, cómo funcionan, cómo debemos usarlos y si luego son útiles o no para el propósito que estamos necesitando. ¿Comenzamos? Let's go. Bueno, nos vamos a centrar básicamente en dos que son los más usados, por lo menos los que digamos, los que más solera tienen entre las personas, que sería Google Translator y Word Reference. Existen otros como por ejemplo Lingui, que quizá os suene, L-I-N-G-U-E-E, Lingui, ¿vale? Se escribe con doble E al final, que son digamos traductores relacionados un poco con inglés de carácter más técnico, empresarial o de negocios. Y aquí viene un poquito mi primera pega con respecto a estos programas. No es que en verdad tenga muchas pegas hacia ellos, pero bueno. Digamos que si vamos a utilizar ese tipo de redes, instrumentos o páginas web para buscar una traducción de algo, tenemos que tener muy claro qué tipo de información estamos buscando y qué pretendemos traducir. Me explico. Por ejemplo, si estamos haciendo un trabajo de carácter académico, tenemos que tener en cuenta la cantidad de tecnicismos que podemos hallar en nuestro trabajo y debemos de, por así decirlo, cerciorarnos de que estamos utilizando el vocabulario correcto, ¿de acuerdo? Imaginaos, por ejemplo, algo muy típico, que tenéis que hacer vuestro trabajo de fin de grado, vuestro TFG, y estáis haciendo algo relacionado con psicología, algo muy típico en las carreras de psicología, psicopedagogía o cualquier rama de magisterio. Si estáis utilizando vocabulario concreto, por ejemplo, refiriéndose a algún tipo de término psicológico, algún tipo de enfermedad rara, algún tipo de análisis o método científico de estudio, ese tipo de palabras quizás no sean las más adecuadas para buscarlas en un traductor, bien sea Google Translator o Word Reference, ¿de acuerdo? Quizás ahí deberéis de recurrir a algún diccionario especializado, bien, por ejemplo, el Lingui, o tal vez buscar diccionarios de inglés técnico que existen, que se pueden comprar por ahí. Pero ya digo que recurrir a zonas, a apps o a páginas web como Google Translator o Word Reference puede en ese sentido dificultar la traducción. ¿De acuerdo? Si por contra lo que queréis es escribir inglés académico normal, es decir, estamos hablando de un inglés estándar, bien sea inglés norteamericano, tanto Word Reference como Google Translator son dos buenas opciones. En mi opinión, muchísimo mejor Word Reference porque tiene una gran cantidad, por ejemplo, de lenguaje figurativo, frases hechas, phrasal verbs, dobles sentidos, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchas veces las personas corren el riesgo de poner palabras literalmente que piensan que es una traducción directa del inglés y luego nos damos cuenta de que no es correcto. Voy a poner un ejemplo típico de lo que yo llamo meteduras de pata. Esta palabra, formation, no hace referencia a tu formación académica, ¿vale? Cuando la gente quiere decir, por ejemplo, estoy hablando de mi formación, de lo que he estudiado, de lo que he hecho, la palabra que se utiliza en inglés es esta, training. Porque la palabra training en inglés no hace referencia solo a un entrenamiento de carácter físico, sino hace referencia a un entrenamiento de cualquier tipo. Por ejemplo, la palabra training también se utiliza para la formación previa a un trabajo, es decir, si tenéis que estar como 4 o 5 días a prueba o si estáis en periodo de formación en el trabajo y luego os van a hacer un contrato final, that's your training contract, es un contrato de formación, ¿vale? Entonces, contra este tipo de cosas, digamos que siempre Word Reference es una referencia segura en la que no te va a fallar. De hecho, aparece su diccionario en la que aparecen términos por así decirlo, confusos para decir a qué te refieres. Si hay una palabra que en nuestro idioma suena parecido, pues Word Reference te habla de los diferentes contextos y a qué te estás refiriendo, ¿vale? Por ejemplo, otra palabra típica que os podéis encontrar en Word Reference es, por ejemplo, el verbo asistir. Imaginaos que queréis hablarme de asistir. Y pensáis rápidamente que el verbo que tenemos que utilizar es el verbo assist, ¿vale? Pero no es el verbo assist, porque el verbo assist en inglés tiene más que ver con el verbo help, ayuda, ¿vale? Asistir a un lugar es básicamente este verbo, el verbo attend, que por ejemplo nos sirve para hablar de una lista de asistencia, de attendance list, ¿ok?
Entonces, en este caso, ya os digo que Word Reference creo que es la página más fiable. ¿Y podemos utilizar Google Translator para algo? ¿Es totalmente inútil? No. Google Translator ha mejorado muchísimo sus traducciones desde 10 años hacia acá. Si veis un poco cómo funcionaba el Google Translator hace 10 años o 12 años, era una traducción absolutamente literal y que no era en absoluto fiable para nada que quisiéramos hacer en inglés. Pero hoy en día podemos decir que para elaborar frases y hacer traducciones, Google Translator es bastante eficiente. No es perfecto, a veces traduce de manera demasiado literal del inglés al español, pero yo siempre os puedo recomendar un pequeño truquillo. Si tenéis que traducir frases del español al inglés, podéis coger, sabéis que tienen un tope de palabra, creo que son 500 palabras, no recuerdo ahora cuánto es, pero imaginad que tenéis que utilizar vuestro texto en español, lo copiáis, lo pegáis sobre Google Translator y lo traducís al inglés. Podéis hacer lo siguiente ahora, podéis ahora darle la vuelta, en lugar de poner de español a inglés, darle la vuelta a la fecha y poner ahora de inglés a español y ver un poco cómo ha cambiado la traducción. Es decir, pasamos de español a inglés, ahora de inglés a español y volvemos a hacerlo sucesivamente. Os daréis cuenta que muchas veces las expresiones cambian, las palabras son alteradas, lo cual no quiere decir que no exista un sinónimo de esa palabra que sea exactamente igual, pero es un poco la forma de funcionar para cerciorarnos un poquito de cómo usar Google Translator. ¿Ok? Bueno, igualmente lo que siempre os digo a todos es que lo más importante siempre es que os intereséis por la traducción de lo que estáis haciendo y no os quedéis siempre con la primera respuesta. Darle un par de vueltas para cercioraros de que es correcto. ¿Ok? Bueno, pues nada más. No tengo mucho más que decir sobre Google Translator y Word Reference. Simplemente, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Darle al like si ha sido así. Dejar cualquier cosita en la sección de comentarios. Y nos vemos en la siguiente lección de Academy Let's Go. Bye.